El presidente Trump no había ido a la base aérea Andrew ese día solo para una ceremonia de honor rutinaria. Pero cuando un soldado se negó a saludarlo, nadie podía saber que este soldado silencioso estaba a punto de prevenir una de las mayores amenazas en la historia de América, porque la verdadera identidad del sargento Rodríguez salvaría las vidas de todos aquellos que lo habían subestimado durante años. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar esta poderosa historia de dolor oculto, determinación silenciosa y el momento en que un hombre demostró que el verdadero honor no siempre viene con aplausos, dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, presiona ese botón de suscripción y ayúdanos a mantener vivas estas voces que luchan por ser escuchadas. El abrasador sol de verano brillaba sobre la base aérea Andrew mientras las banderas ondeaban al viento californiano. Filas de personal de la Fuerza Aérea uniformado se mantenían firmes en formación, sus uniformes impecables bajo el cielo despejado. Hoy no era un día cualquiera en la instalación militar más prestigiosa de la costa oeste. Era la visita sorpresa del presidente Donald Trump para honrar a los aviadores que regresaban de una misión humanitaria clasificada en el extranjero. El ambiente era patriótico pero pesado. Las cámaras hacían clic constantemente, las familias esperaban con expectación y la prensa se alineaba a un costado, capturando cada momento de esta ceremonia improvisada. La llegada del presidente había generado una mezcla de anticipación y nerviosismo que se podía sentir en el aire. Entre la formación perfectamente alineada, un aviador permanecía inmóvil. El sargento de primera clase Mateo Rodríguez se mantenía en posición no por nervios, sino por algo mucho más profundo que nadie a su alrededor podía comprender. Sus compañeros lo conocían como el soldado silencioso, el que nunca hablaba de su pasado, el que siempre cumplía sus deberes sin buscar reconocimiento. Mientras Trump caminaba por la fila, ofreciendo firmes apretones de manos y devolviendo saludos militares con la precisión de alguien acostumbrado a estas ceremonias, se detuvo frente a Mateo. El joven aviador, de pie con firmeza, miró directamente a los ojos del presidente, pero sus manos permanecieron a los lados. No levantó la mano para saludar. Un leve suspiro recorrió la formación. Los soldados cercanos intercambiaron miradas discretas, confundidos por la ruptura del protocolo militar. Trump mantuvo su postura, el brazo a medio saludo, esperando la respuesta tradicional. Mateo siguió inmóvil, su expresión serena pero determinada. Nadie se movió. Los agentes del servicio secreto se miraron entre sí, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus radios. El silencio se volvió ensordecedor, extendiéndose por toda la formación como una onda de shock. Las cámaras captaron cada segundo de esta tensión inexplicable. Finalmente, Trump bajó su saludo y asintió sutilmente hacia Mateo, reconociendo su posición sin forzar el protocolo. «Descansen, soldados», dijo con voz firme pero comprensiva. Mateo asintió con rigidez militar pero no pronunció palabra. Detrás de ellos, el rostro del general Harrison se descompuso visiblemente. La pregunta era obvia para todos los presentes. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué este aviador, conocido por su disciplina y profesionalismo, se había negado a saludar al comandante en jefe? Nadie tenía la respuesta, pero todos sabían que la historia apenas comenzaba. Esa noche, la base aérea Andrew estaba llena de especulaciones en voz baja. En los barracones, el nombre de Mateo Rodríguez se repetía en susurros cautelosos. Los soldados se reunían en pequeños grupos, analizando cada detalle del incidente. «¿Viste su cara? Se quedó ahí como una estatua», murmuró el cabo Jenkins a su compañero de litera. «Lo van a someter a consejo de guerra seguro», respondió Martínez, negando con la cabeza. Nadie ignora al presidente así. Los rumores se esparcieron rápidamente por toda la instalación, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente a Mateo qué había pasado. Él estaba sentado solo en su litera, con la mirada fija en una pequeña fotografía guardada en una billetera de cuero gastado. En la imagen aparecía una mujer joven con uniforme militar, sus ojos amables brillando con determinación, su sonrisa capturada para la eternidad. Su compañero de cuarto, el sargento técnico David Álvarez, finalmente reunió el coraje para romper el silencio. «¿Estás bien, hermano?» Mateo no levantó la vista de la fotografía. «Hice lo que tenía que hacer. Negarse a saludar al presidente». David hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Eso puede acabar con tu carrera, Mateo». Por primera vez en horas, Mateo levantó la mirada y encontró los ojos de su compañero. «Tengo mis razones, David, razones de peso.
Pero aún no es el momento de explicarlas. David sabía por la expresión de Mateo que no debía insistir, pero ni siquiera él podía imaginar el peso emocional que su compañero de cuarto había estado cargando durante meses. Mientras tanto, en Washington, D.C., el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca estaba en completo caos. Las imágenes del incidente aún no se habían transmitido públicamente, pero los periodistas presentes habían notado la tensión inusual y comenzaban a hacer preguntas incómodas. El jefe de gabinete se acercó al presidente en su oficina privada, con expresión preocupada. «Señor presidente, ¿qué quiere que hagamos con este aviador? Los medios van a querer respuestas». Trump se recostó en su silla, con una expresión pensativa que sus asesores raramente veían. «Nada por ahora, Robert. Esto no era un acto de desafío simple. Era algo más profundo, y tengo la intención de averiguar exactamente qué». La respuesta sorprendió al jefe de gabinete, quien esperaba una reacción más severa del presidente conocido por su temperamento fuerte. 3 días después, Mateo estaba sentado en su pequeño escritorio en los barracones, con un bolígrafo temblando ligeramente en su mano mientras intentaba escribir en un trozo de papel arrugado. Las palabras que había tratado de evitar durante meses finalmente necesitaban ser escritas. «Al presidente de los Estados Unidos», comenzó, pero se detuvo inmediatamente. «No puedo saludarlo, no porque no respete el uniforme que llevo, sino por lo que le pasó a mi hermana, la capitana Isabela Rodríguez». Se detuvo, incapaz de continuar. No había podido escribir más que eso. Su hermana, la capitana Isabela Rodríguez, había muerto 8 meses atrás en un ataque con drones sobre un convoy humanitario en Irak. El informe oficial lo había catalogado como un trágico error de inteligencia, pero Mateo había descubierto que había mucho más detrás de esa versión sanitizada. No fue solo un error. El ataque había sido aprobado apresuradamente, ignorando las comunicaciones desesperadas de Isabela desde el terreno. Los registros clasificados que Mateo había logrado obtener a través de contactos en inteligencia mostraban una cadena de aprobación que llegaba hasta los niveles más altos del mando, incluyendo una firma final del comandante en jefe. Pero había algo más que lo destrozaba internamente. Isabela había enviado múltiples comunicaciones por radio, suplicando que retrasaran el ataque, porque había identificado civiles en el área objetivo. Su voz no fue escuchada. Sus advertencias fueron ignoradas por oficiales más preocupados por cumplir horarios que por salvar vidas inocentes. Mateo había leído las transcripciones completas, luego las había quemado por seguridad. Pero la voz de su hermana lo perseguía cada noche, repitiéndose en sus sueños como un eco de justicia no realizada. Nunca culpó a los soldados que ejecutaron la misión. Ellos simplemente siguieron órdenes. Su ira estaba dirigida al sistema burocrático que había permitido que una soldado excepcional muriera tratando de hacer lo correcto. Ese día en la pista, negarse a saludar no había sido un acto de rebelión política. Había sido dolor transformado en protesta silenciosa, una herida abierta manifestándose en uniforme militar. La carta quedó sin terminar, doblada cuidadosamente y guardada en la misma billetera que contenía la foto de Isabela. La herida seguía abierta, pero el destino no había terminado con Mateo Rodríguez ni con su búsqueda de justicia. A la mañana siguiente, Mateo fue convocado a la oficina del comandante de la base. Mientras caminaba por los pasillos familiares, esperaba enfrentar un castigo severo, posiblemente el fin de su carrera militar. En cambio, se encontró con 2 rostros inesperados esperándolo en la oficina del general Harrison. El primero era un oficial de alta graduación que no reconocía, un general de división con suficientes condecoraciones para llenar su pecho completo. El segundo era un hombre en traje civil, claramente alguien de Washington por su postura y la forma en que evaluaba la habitación. «Sargento de primera Rodríguez», comenzó el general Harrison con formalidad inusual. «Este es el general Phillips del Estado Mayor Conjunto, y el señor Daniels, quien trabaja directamente para el presidente Trump». Daniels se adelantó con una expresión neutral pero no hostil. «Sargento, el presidente solicita una reunión privada con usted». Mateo parpadeó, procesando la información. «¿Conmigo, señor? ¿Por qué?». La respuesta de Daniels fue directa y sin rodeos. «Quiere entender personalmente por qué se negó a saludarlo. Considera que puede haber más en esta situación de lo que aparenta». La tensión en los hombros de Mateo aumentó visiblemente. «¿Es una orden, señor?». El general Phillips intervino con voz calmada. «Es una solicitud fuera de servicio, sargento, sin medios de comunicación presentes, sin consecuencias disciplinarias inmediatas. Simplemente una conversación entre 2 hombres que han servido a su país». Mateo miró por la ventana hacia la pista de aterrizaje donde todo había comenzado 3 días atrás.
No había esperado esto. En sus peores escenarios, había imaginado cortes marciales y deshonra, no invitaciones presidenciales. Daniels continuó con tono persuasivo. Podemos llevarlo a Washington esta misma noche. Tendrá la oportunidad de decir lo que necesita decir, directamente al hombre que puede hacer algo al respecto. La mente de Mateo estaba dividida. Parte de él quería rechazar la oferta, mantener su protesta silenciosa y aceptar las consecuencias. Pero otra parte, la parte que había estado cargando el peso de la verdad sobre Isabela durante meses, necesitaba esta oportunidad más de lo que estaba dispuesto a admitir. Finalmente asintió con determinación. Iré, señores. Esa noche, mientras hacía su maleta con las pocas pertenencias que necesitaría para el viaje, Mateo volvió a abrir su billetera y contempló la sonrisa de Isabela en la fotografía. Sus ojos parecían alentarlo, como si supiera que este momento llegaría eventualmente. Quizás ya es hora, Isabela, susurró a la imagen. Quizás es tiempo de que tu voz sea escuchada. Pero esa reunión en Washington no se desarrollaría como nadie esperaba. Verdades enterradas durante meses estaban a punto de resurgir, y un corazón presidencial no conocido por su suavidad pronto sentiría el peso completo del dolor de un soldado que había perdido a la persona más importante de su vida. La sala de conferencias del ala oeste estaba sumida en un silencio inusual cuando Mateo entró, escoltado discretamente por Daniels. El presidente Trump estaba solo, sin la presencia habitual de asesores, secretarios o medios de comunicación. Se puso de pie cuando Mateo ingresó, un gesto de respeto que sorprendió al joven sargento. «Siéntate, hijo», dijo Trump, señalando una silla frente a él. Mateo se sentó con la postura militar perfecta, pero sus ojos permanecieron cautelosos, evaluando al hombre más poderoso del mundo como si fuera cualquier otro superior militar. Trump rompió el silencio directamente. «Te negaste a saludarme frente a toda tu unidad y las cámaras nacionales. Quiero saber por qué». La respuesta de Mateo fue medida pero firme. «Con todo respeto, señor presidente, no fue algo personal contra usted como individuo. Fue algo doloroso relacionado con decisiones tomadas bajo su administración». Trump se inclinó hacia adelante, intrigado por la distinción que Mateo había hecho. «Explícame eso». Sin una palabra, Mateo abrió su billetera y colocó cuidadosamente la fotografía de Isabela sobre la mesa pulida. «Mi hermana, la capitana Isabela Rodríguez, murió hace 8 meses en Irak durante una operación de drone que salió terriblemente mal». Trump asintió lentamente, reconociendo inmediatamente el peso del momento. «Recuerdo esa operación. Hubo civiles involucrados, ¿verdad?» «Sí, señor. Mi hermana pidió por radio múltiples veces que retrasaran el ataque porque había identificado civiles en el área objetivo. Sus comunicaciones fueron ignoradas, y la aprobación final vino desde los niveles más altos de comando». La habitación se enfrió perceptiblemente. Trump miró fijamente la fotografía de Isabela, procesando las implicaciones de lo que Mateo estaba sugiriendo. «¿Estás diciendo que firmé una misión que resultó en la muerte de tu hermana?» La respuesta de Mateo fue precisa y devastadora. «Estoy diciendo que el sistema que lleva su nombre permitió que mi hermana muriera tratando de salvar vidas inocentes, y luego enterró su voz para proteger carreras y reputaciones». El silencio que siguió fue pesado y profundamente humano. Trump levantó la mirada de la fotografía hacia los ojos de Mateo, viendo en ellos un dolor que ningún briefing o informe había logrado transmitir. «Nunca antes una familia me había confrontado de esta manera», admitió Trump con voz más suave de lo habitual. «Porque nunca preguntó», respondió Mateo sin malicia, pero con una honestidad brutal. «Los informes que recibe están diseñados para protegerlo de este tipo de dolor». El presidente se recostó en su silla, visiblemente afectado por la conversación. «¿Qué quieres de mí, sargento? ¿Qué puedo hacer para honrar la memoria de tu hermana?» Mateo habló con una claridad que había estado ensayando mentalmente durante meses. «Quiero la verdad completa sobre lo que pasó ese día, y quiero que la voz de Isabela sea escuchada, que su advertencia sobre los civiles sea reconocida públicamente». Por primera vez en su presidencia, Donald Trump se quedó genuinamente sin palabras, confrontado por una petición que no podía ser resuelta con política o retórica, sino solo con justicia humana. Esa noche, Trump se sentó solo en la oficina oval, con la fotografía de Isabela todavía en su mano. La conversación con Mateo había removido algo en él que no esperaba sentir. Tomó el teléfono y llamó directamente a su asesor de seguridad nacional. «Quiero todos los archivos de la misión en Irak, del 15 de marzo del año pasado.
Cada comunicación, cada transcripción, cada grabación de audio. Lo quiero todo en mi escritorio, antes del amanecer. Sí, señor presidente. ¿Puedo preguntar el propósito específico? Hay una soldado muerta cuya voz necesita ser escuchada, respondió Trump antes de colgar. Horas después, llegó un paquete sellado con clasificación de máxima seguridad. Trump lo abrió personalmente y comenzó a revisar documentos que pintaban un cuadro completamente diferente al que había recibido en los informes iniciales. Dentro del paquete estaba la grabación de la transmisión final de Isabela, su voz clara y desesperada atravesando el audio de décadas de servicio presidencial. Aquí la capitana Isabela Rodríguez, convoy identificado como no combatiente, civiles locales confirmados a bordo, incluyendo menores. Repito, aborten el ataque inmediatamente. Las coordenadas del objetivo están incorrectas. Otra voz interrumpió, despectiva y apresurada, claramente de alguien más preocupado por horarios que por vidas. Negativo, capitana. No podemos retrasar más la operación. Órdenes confirmadas desde comando. Objetivo adquirido, proceder con el ataque. Luego vino el silencio, luego el impacto, luego los informes de daños colaterales que habían sido minimizados en los reportes oficiales. Las manos de Trump temblaron mientras escuchaba la grabación por segunda vez. Isabela había tenido razón. Su inteligencia había sido precisa, su juicio impecable y su sacrificio innecesario. El ejército había intentado enterrar esta grabación, registrándola como archivo dañado en los informes posteriores. Trump apretó la mandíbula con determinación. Alguien había silenciado la voz de una soldado excepcional para cubrir una cadena de errores burocráticos. Pero ahora él tenía el poder de asegurar que fuera escuchada. Al día siguiente, Trump volvió a llamar a Mateo a la Casa Blanca. «Escuché la voz de tu hermana», dijo suavemente cuando Mateo entró en la oficina oval. «Isabela salvó vidas tratando de detener ese ataque. Te debo la verdad a ti y a su memoria». Mateo permaneció en silencio, pero Trump pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «Pero exponer toda la verdad significará un terremoto político», continuó Trump. «Caerán cabezas, aliados se convertirán en enemigos, y habrá quienes traten de desacreditar tanto a Isabela como a ti». El presidente hizo una pausa, evaluando el rostro de Mateo. «Debo elegir entre proteger al sistema o honrar la voz de tu hermana. Ya he tomado mi decisión». Trump convocó a una reunión clasificada de emergencia con su equipo de defensa completo. Cuando estuvieron reunidos en la sala de situación, hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Por qué se enterró la transmisión de la capitana Isabela Rodríguez del 15 de marzo? El silencio fue incómodo y revelador. Finalmente, el general Morrison, jefe de operaciones conjuntas, habló con evidente incomodidad. «Señor presidente, había preocupación de que retrasar la misión pudiera comprometer toda la operación estratégica en la región. La inteligencia sugería que el convoy podría haber estado comprometido». «Ella estaba transportando civiles», replicó Trump con frialdad. «Se comunicó por radio múltiples veces. Sus advertencias fueron ignoradas». Morrison desvió la mirada, claramente incómodo. «Con todo respeto, señor presidente, algunos informes posteriores fueron modificados para proteger a oficiales de alto rango involucrados en la cadena de comando». «Modificados». La voz de Trump era glacial. «Estás hablando de encubrimiento», un joven asistente de inteligencia murmuró desde el fondo de la sala. «La cadena de aprobación del ataque no estaba limpia, señor. Alguien aceleró el proceso para evitar ser cuestionado posteriormente. Fue una decisión diseñada para salvar carreras, no vidas». El puño de Trump golpeó la mesa con fuerza suficiente para hacer saltar los vasos de agua. «Quiero saber exactamente quién fue responsable de silenciar a la capitana Rodríguez». Se volvió hacia Daniels con determinación absoluta. «Y tráeme al equipo de prensa completo. No voy a permitir que esto permanezca oculto». Esa noche, Mateo recibió una llamada personal del presidente. «Sargento Rodríguez», dijo Trump con voz baja pero firme. «Mañana voy a hacer público lo que realmente pasó con tu hermana. Isabela se merece que el mundo conozca su verdad». Mateo apenas pudo susurrar su respuesta. «Gracias, señor presidente». «No me agradezcas todavía», respondió Trump. «Esto es solo el comienzo de una batalla que será larga y difícil». Pero efectivamente era solo el comienzo de una historia que cambiaría tanto la administración Trump como la vida de un sargento que se había negado a saludar por amor a su hermana caída. La nación observó al día siguiente, mientras el presidente Trump se presentó en el Jardín de las Rosas sin teleprompter, sin notas preparadas y sin la retórica política habitual. En sus manos llevaba una fotografía ampliada de Isabela Rodríguez en uniforme militar.
Esta es la capitana Isabela Rodríguez, comenzó, levantando la foto para que todas las cámaras la capturaran. Fue una heroína americana que murió tratando de salvar vidas civiles en Irak. Pero su voz fue silenciada por un sistema que eligió la conveniencia política por encima de la verdad moral. Los reporteros permanecieron completamente inmóviles, comprendiendo que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia presidencial moderna. Trump continuó con voz firme. Esta administración asume la responsabilidad completa por los fallos sistémicos que resultaron en su muerte. Hoy anuncio la apertura de una investigación completa sobre la cadena de comando que ignoró sus advertencias y posteriormente enterró la evidencia de su heroísmo. Un reportero gritó desde la multitud: «Señor presidente, ¿no dañará esto la seguridad nacional al exponer operaciones clasificadas?» Trump no vaciló en su respuesta. No hay seguridad nacional real sin integridad moral. La capitana Rodríguez murió defendiendo ambas. Desde el fondo del Jardín de las Rosas, Mateo observaba con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca había imaginado que el hombre al que no pudo saludar se convertiría en la voz más poderosa defendiendo la memoria de Isabela. Pero no todos estaban celebrando esta revelación. En las sombras del Pentágono y los pasillos del poder de Washington, hombres poderosos comenzaron a moverse para proteger sus propias carreras y reputaciones. La reacción política fue inmediata y feroz. Los opositores de Trump lo acusaron de ser imprudente con la seguridad nacional. Algunos generales de alto rango expresaron públicamente su preocupación por el precedente de cuestionar decisiones militares operacionales. Fuentes anónimas comenzaron a filtrar narrativas alternativas a los medios, cuestionando la estabilidad mental de Isabela y sugiriendo que sus comunicaciones habían sido malinterpretadas. El círculo íntimo de Trump le rogó que detuviera la investigación antes de que causara más daño político, pero él se mantuvo firme en su decisión. Trump volvió a llamar a Mateo a la Casa Blanca una semana después de la conferencia de prensa. «¿Cómo estás manejando toda la atención mediática?», preguntó con genuina preocupación. Mateo se encogió de hombros, mostrando la misma serenidad que había demostrado durante la ceremonia. «Están tratando de ensuciar el nombre de Isabela, pero sabía que esto pasaría». «No van a ganar», dijo Trump con determinación. «Estamos construyendo algo más grande que cualquier ataque político». Mateo se mostró confundido. «¿Cómo qué, señor? Una ley con el nombre de tu hermana. De ahora en adelante, toda transmisión de combate que incluya advertencias de civiles será preservada automáticamente y revisada por un organismo civil independiente. No más voces enterradas». Mateo se quedó sin aliento. «¿La ley Isabela?», Trump asintió solemnemente. «Exactamente. Su voz se convertirá en protección para futuras generaciones de soldados que se encuentren en situaciones similares». Las ruedas del cambio legislativo comenzaron a girar, pero los enemigos de esta transparencia dentro del propio sistema militar se movían con igual determinación. Un hombre en particular, el general retirado Whitaker, quien había orquestado parte del encubrimiento original, juró privadamente que Trump no terminará con esto. Esa noche, en un club privado exclusivo de Washington, Whitaker se reunió discretamente con 2 senadores influyentes y un contratista de defensa con conexiones profundas en el Pentágono. «No podemos permitir que esta ley sea aprobada», declaró Whitaker con frialdad calculada. «Expondrá operaciones que ninguno de nosotros puede permitir que salgan a la luz pública». El senador Hall bebió un sorbo de whisky caro antes de responder. «¿Qué sugieres?». Whitaker sonrió con una expresión que no tenía nada de humor. «Déjenmelo a mí. Tengo planes para el sargento Rodríguez». Los planes se pusieron en marcha inmediatamente. Campañas de desinformación para desacreditar tanto a Trump como a Mateo, amenazas veladas para silenciar testimonios y presión política para enterrar la investigación. Mientras tanto, Mateo fue invitado a hablar en un evento de homenaje militar sin saber que estaba caminando directamente hacia una trampa cuidadosamente orquestada. Subió al podio con la fotografía de Isabela prendida en su pecho, mirando a una audiencia de veteranos, familias militares y medios de comunicación. «Mi hermana creía que cada vida civil importaba, incluso cuando nadie más estaba prestando atención», comenzó con voz firme. Su último acto en esta tierra fue intentar salvar a extraños que nunca conocería. Esa es la definición de heroísmo real. La multitud permaneció en silencio respetuoso, pero un hombre en la parte trasera del auditorio sonreía con frialdad mientras enviaba un mensaje de texto. «Todo está listo. Proceder según el plan». Mateo, sin saber nada de la tormenta que se estaba gestando a su alrededor, acababa de entrar en el peligro más grande de su vida.
A la mañana siguiente, Mateo encontró una nota amenazante deslizada bajo la puerta de su habitación en la base Andrew. El mensaje era directo y aterrador. Abandona esta cruzada o te arrepentirás. Tu hermana murió porque desobedeció órdenes. No cometas su mismo error. No había firma, solo la punzada fría de una amenaza directa contra su vida. Mateo reportó inmediatamente la nota a la seguridad de la base, pero ninguna investigación pudo rastrear su origen. Más tarde ese día, Daniels lo llamó desde Washington con noticias preocupantes. Mateo, sabemos que están intentando asustarte para que abandones el testimonio. Lo están logrando, admitió Mateo, sin avergonzarse de reconocer su miedo. ¿Quieres salir de esto? Nadie te juzgaría si decides proteger tu seguridad. Mateo miró la fotografía de Isabela en su escritorio. No, quiero justicia para mi hermana, sin importar el costo personal. Trump se enteró de las amenazas y ordenó inmediatamente reforzar la seguridad personal de Mateo. Luego le hizo una propuesta que cambiaría el curso de toda la situación. Vas a hablar en el Capitolio la próxima semana frente a veteranos, legisladores y medios de comunicación nacionales. Les contarás quién era realmente Isabela y por qué su historia importa. Mateo se quedó atónito por la magnitud de la oportunidad. ¿Por qué yo, señor presidente? Trump sonrió con una mezcla de respeto y estrategia política. Porque el pueblo americano te creerá a ti más de lo que jamás me creerán a mí. La cuenta regresiva para el discurso más importante de la vida de Mateo había comenzado, pero sus enemigos tenían planes desesperados para detenerlo antes de que pudiera hablar. Mientras Mateo se preparaba diariamente, perfeccionando cada palabra de su testimonio, el general Whitaker orquestó la filtración de un video deepfake que supuestamente mostraba a Isabela comportándose de manera irracional durante sus últimas semanas de servicio. El video era una fabricación sofisticada, pero convincente para quienes no conocían los hechos reales. Los medios difundieron la historia con titulares sensacionalistas. Héroe o amenaza. Surgen dudas sobre la estabilidad mental de la capitana Rodríguez. Mateo quedó devastado al ver a su hermana difamada públicamente, pero el equipo de comunicación de Trump respondió con evidencia contundente. Mostraron grabaciones auténticas de las evaluaciones psicológicas regulares de Isabela, todas las cuales demostraban su estabilidad mental excepcional y su competencia profesional. La verdad atravesó la mentira, pero la guerra por la opinión pública había comenzado en serio. Mateo sabía que su discurso en el Capitolio tenía que ser perfecto, no solo por Isabela, sino por todos los soldados cuyas voces habían sido silenciadas a lo largo de la historia. Le preguntó a Trump durante una de sus llamadas: ¿y si me equivoco? ¿Y si no logro transmitir la importancia de lo que Isabela representaba? La respuesta del presidente fue inmediata y reconfortante. Mateo, incluso si tartamudearas cada palabra, seguirías siendo el hombre más valiente en esa sala. Bajo la gran cúpula del Capitolio, Mateo Rodríguez subió al pódium con las piernas temblorosas, pero la determinación inquebrantable. Veteranos de múltiples guerras, políticos de ambos partidos y millones de personas en casa contuvieron la respiración mientras este sargento ordinario se preparaba para cambiar la conversación nacional sobre responsabilidad militar. Comenzó con voz clara pero emocionada. Me llamo Mateo Rodríguez. Mi hermana, la capitana Isabela Rodríguez, murió hace 8 meses en una zona de guerra, pero no fue traicionada por el enemigo, fue traicionada por el silencio. Durante los siguientes 20 minutos, Mateo contó la historia completa de Isabela. Su dedicación a proteger civiles, su comunicación desesperada tratando de detener el ataque y el posterior encubrimiento que había enterrado su heroísmo. Su voz se quebró solo una vez, cuando describió escuchar por primera vez la grabación de las últimas palabras de su hermana. Terminó con una súplica que resonó en todo el edificio. Ninguna voz de soldado debe desaparecer en el ruido de la burocracia. Ningún héroe debe ser borrado de la historia para proteger carreras políticas. Que la ley Isabela sea aprobada, no por política partidista, sino por cada soldado que sirve con integridad y coraje. Las lágrimas corrían por los rostros de veteranos endurecidos por décadas de servicio. El presidente Trump se puso de pie en la galería y lideró una ovación que duró varios minutos. La ley Isabela fue aprobada 3 semanas después con apoyo abrumador de ambos partidos, pero la historia de Mateo y su hermana aún no había terminado. Una semana después, en un evento transmitido nacionalmente desde la Casa Blanca, el presidente Trump otorgó póstumamente a la capitana Isabela Rodríguez la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de la nación. Mateo estaba junto a él,
con las manos temblorosas al recibir la medalla en nombre de su hermana. Esta medalla no es solo por su valentía en el campo de batalla, declaró Trump mientras las cámaras capturaban cada momento. Es por la verdad moral que representó y por el hermano que se negó a permitir que esa verdad fuera enterrada. Mientras las cámaras parpadeaban, una figura en las sombras del evento observaba desde la distancia. El general Whitaker. Su plan había fallado completamente, pero su sed de venganza no se había apagado. Ahora su objetivo no era solo Mateo, era el propio presidente que había expuesto su red de corrupción. Pero la justicia tenía otros planes. Una denunciante emergió desde dentro del sistema, la coronela Lena Walls, oficial de inteligencia que había ayudado en secreto a preservar las comunicaciones originales de Isabela. Se reunió discretamente con Daniels en un café de Washington. El general Whitaker orquestó mucho más que un simple encubrimiento. Reveló con documentos esparcidos sobre la mesa. Vendió información de inteligencia falsa para impulsar contratos de defensa lucrativos. El ataque que mató a Isabela se basó en datos que sabía que eran incorrectos. El rostro de Daniels palideció mientras revisaba los documentos. ¿Está diciendo que se benefició económicamente de la misión que mató a Isabela? Lena asintió gravemente, y sigue cubriendo sus huellas, amenazando a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Cuando Trump fue informado de estas revelaciones, su respuesta fue inmediata. Si esto es cierto, no estamos hablando solo de negligencia. Estamos hablando de traición. Mateo estaba a punto de convertirse en el testigo clave en un caso federal que sacudiría los cimientos del establishment militar. Se presentaron cargos federales contra el general Whitaker por traición, conspiración y beneficio personal de información militar clasificada. Las comunicaciones filtradas, los rastros de pagos encubiertos y el testimonio de múltiples denunciantes construyeron un caso legal irrefutable. Mateo fue llamado a testificar en el juicio más importante de su vida. Subió al estrado nervioso pero firme, mirando directamente a Whitaker, mientras describía cómo las decisiones corruptas del general habían resultado en la muerte de Isabela y el posterior encubrimiento. «Estoy aquí porque mi hermana no puede estar», declaró con voz que resonó por toda la sala del tribunal. Pero su voz nunca será silenciada de nuevo. Trump asistió personalmente al último día del juicio, sentado en silencio al fondo de la sala mientras el veredicto era leído. Culpable en todos los cargos. La justicia finalmente tenía un nombre, y ese nombre era Isabela Rodríguez. Mateo regresó a la base aérea Andrew donde todo había comenzado, pero esta vez no era solo un sargento ordinario. Era un símbolo nacional de integridad y coraje. Los nuevos reclutas se acercaban a él con admiración, y su historia se había convertido en parte del entrenamiento ético militar obligatorio. Su antiguo compañero de cuarto, David, lo saludó con una sonrisa enorme. «Lo lograste, hermano. Isabela estaría orgullosa». «No estoy seguro de haber logrado algo», respondió Mateo con humildad. «Solo dije la verdad que necesitaba ser dicha». Aquella noche, Mateo visitó el muro conmemorativo de la base y colocó cuidadosamente la medalla de honor de Isabela debajo de su fotografía recién instalada. «Tú también llegaste a casa», susurró a la imagen de su hermana. Trump llamó a Mateo a la Casa Blanca una última vez antes del final de su administración. «Estoy formando una nueva unidad de supervisión civil para comunicaciones militares», explicó. «Veteranos, denunciantes, miembros activos del servicio trabajando juntos para asegurar que ninguna voz sea silenciada nuevamente. Quiero que la lideres». Mateo parpadeó, abrumado por la oferta. «Señor presidente, ya he hecho más de lo que jamás imaginé posible». «Precisamente por eso eres la persona correcta», respondió Trump. «Tú ves las grietas en el sistema que otros ignoran». Mateo asintió con determinación renovada. «Entonces, ayudaré a repararlas». Mientras se daban la mano, Trump dijo algo que Mateo nunca olvidaría. «Tú nunca me saludaste aquel día, pero quiero que sepas que yo te saludo a ti, sargento». Con los ojos llenos de emoción, Mateo finalmente levantó la mano y devolvió el saludo militar que había negado meses atrás. 6 meses después, la ley Isabela fue implementada como parte permanente de la política de defensa estadounidense. Cada comunicación de combate que involucre advertencias sobre civiles ahora debe ser preservada automáticamente y revisada por supervisión civil independiente. La historia de Isabela había cambiado políticas,
transformado culturas militares y alterado fundamentalmente la forma en que operaba la cadena de comando en situaciones críticas. Trump habló en la ceremonia final de implementación. La voz de la capitana Isabela Rodríguez casi se perdió para siempre, pero su hermano y esta nación se negaron a permitir que eso sucediera. La multitud aplaudió mientras el nombre de Isabela fue grabado permanentemente en el Salón de Honor de la Defensa, junto a los héroes más grandes de la historia militar americana. De regreso en sus barracones, Mateo se sentó con el mismo trozo de papel arrugado, la carta que nunca había logrado terminar meses atrás. Esta vez, las palabras fluyeron naturalmente. Estimado señor presidente, no pude saludarlo aquel día, no por falta de respeto, sino por un dolor demasiado profundo para expresar. Hoy lo saludo no solo por lo que hizo por Isabela, sino por lo que eligió convertirse cuando la verdad importó más que la conveniencia política. Gracias por escuchar la voz de mi hermana. Gracias por asegurar que el mundo también la escuchara. Con respeto eterno, Sargento Mateo Rodríguez. Selló el sobre cuidadosamente. Algunas historias comienzan en silencio y dolor, pero esta había terminado con honor, justicia y una voz que nunca sería silenciada. La negativa de un soldado a saludar había expuesto una red de corrupción, salvado vidas futuras, y demostrado que incluso el sistema más poderoso del mundo debe responder cuando la verdad es defendida con coraje inquebrantable. ¿Has conocido alguna vez a alguien como el sargento Mateo Rodríguez? Alguien que se mantuvo firme en sus principios incluso cuando parecía imposible ganar, solo para demostrar que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Cuéntanos su historia en los comentarios. Comparte su nombre, porque en las historias humanas creemos que cada persona que lucha por la justicia merece ser recordada. ¿Qué te pareció esta historia de valor silencioso y determinación inquebrantable? ¿Conoces a alguien que haya demostrado esa misma fuerza moral ante la adversidad? Déjanos saber tus pensamientos sobre esta historia de un hermano que convirtió su dolor en justicia para todos. Gracias por acompañarnos en esta historia de coraje, determinación y el momento en que un soldado cambió no solo su propio destino, sino el de todos los que vendrían después. Suscríbete para más historias que honran a quienes nunca se rindieron en su búsqueda de la verdad. Nos vemos en la próxima historia.